Bueno, todos estos que veis aquí es el grupo con el que he pasado 21 días, un grupo extraordinario de todos los países del mundo. Y les voy a hacer una pregunta, como hago siempre en todos los vídeos que hago. La pregunta es la siguiente. So, can you tell me everyone, what's the craziest thing have you done in your life? Please, first. Bungee jump. Bungee jump. This trip. Skydiving. Backpacking for 3 months with 7 people I don't know. Yeah. Anthony? Having spaghetti bolognese dinner in the Cabanco Delta. Bungee jump. Mexican prison. Everyone? Yes? Yeah. Okay. ¿Y yo? Os lo voy a enseñar. Bueno, para que veáis qué chicas con las que me rodeo, Envidia os doy, Say something, come on, say something to my Spanish friends. Hello everyone, Miguel is the best guy Miguel in is the the best? world. Oh my god. And Andrea? Son las 6 de la mañana del día siguiente. Es mi último día en las Cataratas Victoria. Prácticamente mi último día del viaje. Vamos a ver si me puedo acercar al borde de las cascadas. Esta pequeña isla al borde de las cataratas es donde desembarcó Livingstone cuando quiso verlas desde arriba. Le trajeron en canoa las tribus que estaban por aquí y desembarcó como hizo David Livingstone en el siglo XIX, y vais a ver lo que vio él. Una isla llena de vegetación, un pedazo arcoíris ahí. Bueno, esto tiene buena pinta, corto y luego grabo, corto. Se cargan un poco la magia con esto, pero bueno, a ver, todavía es pronto para valorarlo. Entiendo y acepto que soy consciente de todos los daños y peligros asociados visitando esta isla, como las rocas que resbalan, las corrientes, los animales, reptiles, insectos y el verdadero peligro de sufrir daño en el cuerpo o incluso la muerte. Participo en la actividad bajo mi responsabilidad. A 10 metros del borde, veo cómo está el agua. Ay. Bueno, veis ese agua evaporada, hasta 800 metros de altura, en esta época. Bueno, el lugar, bueno, se lleva la palma. Mejor sitio que he estado. Sí. Uy, esto lo tengo que enseñar bien, Brutal. Fijaos dónde estoy, más de 100 metros de caída, sería una muerte segura. Bueno, ni helicóptero ni leches, este es el sitio, olvidaos de volarlo. Hay que venir hasta arriba, es un poco peligroso. Menos de 2 metros. Yo es que no es que no me atreva, es que está prohibido, no me puedo asomar ahí. Que tampoco me atrevo. Y lo suyo es sacarse una foto ahí como a unos 3 metros del borde. Eso es un poco la actividad, venir a verlo. Buah. No se ve en la cámara porque solo se ve el agua evaporada, pero veo toda la caída. Esto es el mejor sitio que he estado, Estoy llorando. Encima llueve, que no es lluvia, pero que te va. ¡Pero qué sitio! Arcoiris por ahí, bueno.
No voy a hablar más, pondré música o algo, si se ve bien y si no, pues venir a verlo. Every step that I take is another mistake to you. Caught in the undertow, just caught in the undertow. I've become so numb, I can't feel you there. Become so tired, so much more aware. I'm becoming this. All I want to do is be more like me and be less like you. Can't you see that you're smothering me, holding too tightly, afraid to lose control? 'Cause everything that you thought I would be has fallen apart right in front of you. Caught in the undertow, just caught in the undertow. Every step that I take is another mistake to you. Caught in the undertow, just caught in the undertow. And every second I waste is more than I can take. I've become so numb, I can't feel you there. Become so tired, so much more aware. I'm becoming this. All I want to do is be more like me and be less like you. And I know I may end up Actividad peligrosísima, ¿eh? Ni se os ocurra lo que estoy haciendo, ¿eh? El suelo es muy resbaladizo. Las corrientes en esta época de lluvias, justo hoy es el último día que se puede hacer rafting porque son fuertísimas. Entonces acercarse a 1 metro es una locura. No hacerlo. Isla Livingstone, en medio de las cataratas Victoria. Lugar donde David desembarcó para verlas desde arriba y pronunció su famosa frase. La escena es tan espectacular que debe haber sido creada por los ángeles en su vuelo, año 1855. Encima, uno de mis personajes históricos favoritos fue el que vino aquí y las descubrió. Pongo comillas porque las tribus ya habían denominado al lugar el humo que truena, debido a este agua vaporizada que llega hasta 800 metros de altura y crea una lluvia. Hoy es un día soleado, crea una lluvia brutal. Y por el sonido, al chocar con el suelo, pues el humo truena. Y yo, como siempre, desde el África Austral, os lo estoy enseñando. Bueno, de abandono el sitio, nunca olvidaré este punto, ¿eh? Nunca. Espero que se vea bien en cámara, no veo porque la lluvia, pero desde mi punto de vista se ve toda la caída del agua. Bueno. Esa arriba de las cataratas. No sé cuánto vale porque ese es la moneda y no sé el cálculo. Pero bueno, da igual cuánto valga, hay que venir. Y bueno, ya más o menos habéis visto cómo es. La isla Livingstone. Aquí, bueno, pues serpientes y todo también, ya de paso. Y esto es la cascada desde otro punto de vista. Es grandísima, de largo es grandísima. Ya os la enseñé desde el helicóptero. Entonces he estado allá, ahora aquí. Pero bueno, tampoco os quiero aburrir. Increíble desde todos los puntos de vista. Y ahora lo suyo es acercarse hasta el borde, agarrándose de una cuerda. Y así puedes ver, asomarte. Da miedito un poco, ¿eh? Estamos dos inglesas, una pareja de Canadá, hombre de Los Ángeles y yo. Las amigas de Noruega y el amigo, Martin, se van ahora en el taxi y estamos un poco tristes todos. Martin, see you in Spain, right? Will do, Miguel. Pues
sure, eh? Marta se ha sentado conmigo en el autobús varios días y ha sido una compañera extraordinaria. So you will come to Spain to visit me, right? Of course. Todos dicen que van a visitarme en España. Esperemos que sí. I will miss you a lot, okay? I will miss you too. Fijaos cómo construyen las casas aquí. Bueno, vuelvo a estar solo. El grupo se ha marchado. Estoy un poco triste porque se me acaba. Entonces ahora me dirijo de nuevo a las cataratas a verlas desde donde la ve la mayoría de los turistas, que es el típico sitio para sacar fotos y tal. A ver qué tal. Es mi última tarde aquí, en la ciudad de Victoria Falls, se llama igual. Y a ver por dónde se va, por dónde se va. Oh, girls just wanna have, that's all they really want. Not wrong. When the working day is done, oh, girls, they wanna have fun. Oh, girls just wanna have fun. Última tarde en Zambia y Zimbabue, estoy en la frontera. Última tarde, os voy a enseñar las cascadas desde el punto de vista frontal, desde donde mejor se pueden ver, ¿vale? Son muy grandes, entonces tengo que dar una vuelta de varias horas. Por ejemplo, Some boys take a beautiful girl and hide her away from the rest of the esto es lo primero que me encuentro. I wanna be the one to walk in the sun. Oh, girls, they wanna have fun. Oh, girls just wanna have Hay que decir varias cosas. Lo primero es que son las más grandes en cuanto a caída de altura. Son las más grandes que las de Iguazú, que deben ser también impresionantes. Solo rivalizan con las de Iguazú en cuanto a impresionantes y en cuanto a belleza y tal. Estas todavía son más altas y justo, lo he dicho varias veces, como es época de lluvias, pues cae muchísimo y debido a la evaporación del agua se ve bastante poco. No sé si se ve en la cámara, pero unos arcoíris y unas cosas que bueno. La fuerza de la naturaleza. Te hace hasta pensar, ¿eh? Os las he enseñado desde el aire en helicóptero. He hecho un rafting por el río. Os las he enseñado desde arriba, que 1 metro más y me caigo. Pero gran error. El sitio para verlas es este. Estos son las cataratas Victoria y yo os las voy a enseñar. Girls just wanna have
Una pena esto de las lluvias que os he comentado, porque por este agua evaporada impide la visión. ¡Ah! ¡Cómo llueve! ¡Cómo llueve! Es increíble, es como lluvia, como tormenta. No sé si la veis. Os lo juro que no está lloviendo, es la cascada. Pero claro, no la veis, veis una nube. ¡Ah! ¡Cómo llueve! ¡Pero joder! ¡Ah! Encima es de repente mucho, de repente poco. Está guapo. No la veis, no la veis, no la veis. Bueno, Livingston Island. Ahí es donde he estado a la mañana. Se me acaba la batería, voy a correr, voy a correr. Esa islita que veis ahí en medio. ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Cómo se ve de aquí? ¡Uy, uy, 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 uy! Esa islita que... Joder, justo el humo. El humo no, el agua evaporada. Esa que veis ahí es donde estaba a la mañana asomándome. Fijaos, dónde he estado. Increíble. Este punto tiene que ser en época seca. Bueno, en fin. A ver, aquí no llueve tanto. He estado ahí, no sé si se ve una casetita que hay ahí he estado desayunando yo hoy y bañándome ahí y ahí, en ambos lados. Y asomándome y las fotos y tal. Para que veáis, impresionante, el sitio. Y aquí no llueve nada, ¡ay, qué bien! Lo que pasa es que no se ve tanto. O sea, última cosa que digo y ya no hablo más. Tenéis que venir en julio o agosto, que tenéis fiesta además en España y así. Nada de helicóptero ni todas estas cosas. Eso he hecho yo pues para enseñaros en el vídeo. Coger ya Google vuelos a Victoria Falls, ¿vale? Porque tenéis que ver esto pero bien visto y de paso me lo enseñáis. Que no se ve nada bien en esta época. Ni helicóptero ni leches. Venir aquí y lo veis. El sitio para ver, fijaos. O sea, es que las ves. Las ves, pero bien, Es curioso, llueve 1 metro, aquí no. En fin. Las ves, pero... ¡Ah! ¡Hala! Es como una ducha tremenda. Me dirijo al punto más importante. Lo que pasa es que, claro, no se ve... Voy a decir un cagao, pero quiero ser educado. No se ve nada. Os pondré imágenes de internet en época de que se ve. Se ve un arcoíris. Buah, pasaporte, móvil, todo a tomar por saco. Pero merece la pena. Cuando te enamoras de un lugar, da igual todo. El amor es lo primero. Unos amiguitos que me echan aquí en las cataratas. Hola, hola in Spanish. Sí, hola. 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 Bueno, esto si miras en la guía, pone que se ve en 1h30. Llevo 3 días. Bueno, no sé si ayuda un poco esto, pero lo que he hecho ha sido toda esta caminata de no sé cuántos kilómetros son. Toda esta zona no os puedo enseñar muy bien porque el agua evaporada pues me lo impedía. Esta es la zona que mejor hemos visto, porque hay menos cantidad de agua, entonces se ve mejor. Venir en otra época a verlo, merece muchísimo la pena. Vale, una pues, bueno, no os he enseñado porque tampoco quiero aburriros, pero animales de todo tipo monos o otro tipo. Y luego, como curiosidad, el Zambeze, el río, ¿vale? Está 2.693 kilómetros. Ahí lo tenéis, todos los diferentes surcos que tiene. Es el único río de África que va de oeste a este. Y poco más.